por muy difícil que haya sido nuestra vida, por muy dolorosa, y es el caso de David, con el cual yo quiero comenzar hoy esta reflexión bíblica, donde vamos a hablar de entender nuestro perfil, nuestra forma. Y perfil es un acróstico que hemos estado predicando en este púlpito, donde cada domingo hemos desglosado una de estas letras de perfil. Es nuestra forma determina en donde nosotros somos útiles, en donde nosotros aportamos, sumamos y colaboramos en la nación, en la familia y en la iglesia. Y estos 6 componentes tenían que ver en primer lugar con percibir nuestro llamado, era la primera letra de perfil. La segunda letra era examina tu temperamento, así que el llamado que Dios nos hace determina dónde podemos ser útiles. El temperamento también colabora para entendernos dónde encajamos. Hemos hablado de dones naturales, hemos hablado de dones espirituales, y el domingo pasado el pastor Edgar Guerra nos habló de una pasión, la pasión de nuestro corazón. Eso también nos ayuda a decir dónde yo quiero servir. Pero hoy yo quiero hablarles del pasado, leyendo nuestro pasado. Y cuando hablamos de leer nuestro pasado, me estoy refiriendo precisamente a examinar y aprovechar tu pasado, echando un vistazo a lo que quedó atrás, echando un vistazo al pasado. Miren, la vida es como manejar carro o manejar una moto. ¿Cómo se maneja un carro? Viendo hacia adelante. ¿Cómo se maneja una moto? Viendo hacia adelante. Pero de tanto en tanto echamos un vistazo atrás. Por eso aquí en este púlpito hemos traído algunos espejos, que los espejos en los carros se llaman retrovisores, todos lo sabemos, igual que en las motos. No es lo mismo un espejo de una casa o de una habitación o de un baño que un espejo en un carro. Aunque las mujeres los espejos en los carros los usan para pintarse, algunas veces las he visto, que agarran el retrovisor del windshield para ver cómo están delineadas, y se vale. Pero la idea de tener un retrovisor es para, en algunos momentos, ver atrás y ubicarnos en el camino. Creo que si nosotros vamos a entender algunos de nuestros propósitos en la tierra, tenemos que tomar en cuenta nuestro pasado y saber atenderlo. Yo quiero leer a un gran hombre de la Biblia, a David. Pero David, el rey, tuvo la capacidad de echar un vistazo a su pasado y de resolverlo. Todos necesitamos echar vistazos a nuestro pasado y aprender a resolverlo. En el Salmo 51, versículo 1 al 7, dice la Biblia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados pasados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire el versículo 5. He aquí, él está hablando de su pasado, está echando un vistazo a su pasado, y echa un vistazo tan atrás que llega al momento cuando él nació, o la manera como fue concebido. ¿Qué fue lo que él vio? El versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Qué interesante la capacidad que tuvo David para echar un vistazo, para voltear a ver a su pasado y darse cuenta que la manera como él fue engendrado, según este texto bíblico, fue en pecado. Y no voy a tratar de inventar o de explorar más cosas que no dicen el texto. El texto dice que él en pecado fue formado. Hay algunos estudiosos bíblicos que dicen que David era un hijo fuera del matrimonio, que Isaí el padre tuvo intimidad con una mujer fuera del matrimonio. Eso no dice la Biblia, pero sí dice la Escritura que en pecado fue formado y también en maldad fue concebido.
Asumamos que alguno de nosotros vino porque alguien violó a nuestra madre. Asumamos que no fue violada, pero no pudieron controlar a estos jóvenes las tentaciones juveniles, y entonces nuestro padre, novio de nuestra madre, antes de casarse tuvieron intimidad y vinimos a este mundo. La Biblia dice que David volteó a ver y se dio cuenta que había pecado desde que nació. Y después él dice: ahora ya no el pecado de mis padres, ni de mi papá, ni de mi mamá, sino el mío. Mis rebeliones están delante de mí. Pero él supo qué hacer. Mire, la vida debe vivirse como se maneja un carro y como se maneja una moto, viendo hacia adelante, sin embargo, de tanto en tanto, echar un vistazo al pasado. Para esto me va a ayudar el apóstol Pablo y nos da luz cómo nosotros debemos enfrentar la vida. En Filipenses capítulo número 3, versículo 13 y 14, es un hermoso pasaje, prestémosle atención. Dice así la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso tiene que ver con el tiempo presente. Hoy no lo he alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía? Olvidando. Entre paréntesis debemos interpretar, aplicar el verbo olvidar en este contexto como resolver o aprovechar. ¿Qué hacemos con el pasado? Lo resolvemos, lo aprovechamos. Ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La persona que obtiene sabiduría de parte de Dios sabe cómo resolver su pasado, sabe cómo vivir su presente y sabe cómo ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Así que hoy yo quiero que juntos, para algunos va a ser un poco doloroso, pero pretendo que la palabra de Dios nos bendiga, nos ayude, nos dé luz, cómo levantar el rostro y saber que Dios está con nosotros. Y aunque hayamos tenido un pasado desastroso, doloroso o oscuro, Dios de los pedazos rotos puede hacer cosas maravillosas. Y ese es el mensaje de la Biblia. Porque cualquiera que voltea a ver atrás, a veces no queremos voltear a ver, porque miramos lo oscuro, lo gris, lo triste, lo afligido, lo doloroso de nuestra vida, lo pecaminoso, lo vergonzoso. Sin embargo, hoy te tengo buenas noticias, porque sé que una de las maneras como trabaja Satanás es tomando nuestro pasado y nos lo restriega en la cara para hacernos sentir inútiles, falsos, hipócritas, mentirosos. Y el pasado pesa tanto que cuando nos quedamos viendo mucho tiempo atrás, entonces ya no podemos avanzar, ya no podemos caminar. De tanto ver atrás, chocamos porque no estamos viendo donde debemos desplazarnos. Pero Dios ha de darnos sabiduría y bendecirnos en este día. A ver, echemos unos cuantos vistazos. De pronto, a veces tendremos que ver en el retrovisor. Este debe ser el del lado, este es el del lado izquierdo. Bueno, este es el del lado derecho, si no estoy mal. A veces tenemos que ver en el retrovisor de la puerta derecha, del lado del copiloto. Pero a veces tenemos que observar en el otro retrovisor, en la puerta del piloto, del lado izquierdo. Pero también hay momentos que necesitamos ver en el retrovisor que va en el vidrio de adelante, que llamamos windshield. Hoy quiero animarlos a que echemos 6 vistazos. Vamos a dar 6 miradas rápidas. No nos vamos a estancar ahí, porque solo lo vamos a aprovechar, lo vamos a exprimir y vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. En primer lugar, echa un vistazo a tus antecedentes, a tu pasado familiar. ¿Por qué nacimos en esa casa? ¿Por qué nacimos en esa familia? ¿Por qué él fue nuestro padre? ¿Por qué ella fue nuestra madre? ¿Por qué no conocimos a nuestro padre? ¿Por qué nuestra madre fue una madre soltera? ¿Se han puesto a pensar por qué nacimos ahí? A veces hay códigos en el pasado que tenemos que aprender a interpretar, porque cuando no los interpretamos, les aseguro que el padre de mentira, que es el diablo, agarra esos códigos, los ensucia y nos puede llevar hasta odiar a Dios, a declararnos ateos, a confesar que la vida no sirve para nada, donde solo hay dolor. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a descubrir que nuestro pasado
apunta hacia un futuro feliz, apunta a que Dios es experto en agarrar los pedazos rotos y levantar vasijas especiales en su mano. Esa es la historia de muchos de nosotros. En Lucas capítulo 1, versículo 80, nos habla de la familia de Jesús. ¿Por qué Jesús nació de la Virgen María? ¿Por qué el papá, aunque no fue el papá biológico de Jesús, pero el papá de crianza fue José? ¿Por qué Dios escogió esa familia? Todo tiene un propósito. ¿Se han puesto a pensar por qué no Jesús nació como nació Adán, sin necesidad de padre y madre? Porque todo tiene un propósito. Porque Dios nos está enviando un mensaje, y el mensaje es importante la familia, es importante que haya una madre, es importante que haya un padre, es importante que hayan hermanos. Por eso hago el pequeño paréntesis, por eso el diseño original no es el matrimonio entre dos hombres, que sería homosexualismo, o entre dos mujeres, lesbianismo. El diseño de Dios, Dios que es inteligente, dijo que nazca Jesús de una mujer, pero que esta mujer tenga un esposo. ¿Por qué Dios te puso en ese hogar? Ahí hay historias maravillosas. Y el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. El ministerio público de Jesús fue hasta los 30 años. Hasta los 30 años él comenzó a servir. Pero ¿qué pasaron las 3 décadas anteriores? Pues estaba con papá, estaba con mamá. Ahí se formó. Todo tiene un propósito, aún las lágrimas, aún los dolores y las cicatrices, de dónde nacimos, cómo nacimos. Dios se vale de todo ello para hacer cosas hermosas en nuestra vida. Y tú me dirás, hasta ahorita no ha pasado nada hermoso, hasta ahorita, pero vamos a dejar que Dios intervenga, porque Él es el experto de agarrar los pedazos rotos y hacer vasijas hermosas. Echemos un segundo vistazo, veamos por el otro retrovisor. Ahora, ¿qué quiero invitarles a que observen? Echa un vistazo a tus antecedentes educacionales. ¿Por qué estudiaste en ese colegio? ¿Por qué estudiaste en esa escuela? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué eras capaz en la matemática o capaz en el inglés? Las cosas no pasan por pasar, aún las dolorosas. Todo eso nos ayuda a entender que Dios nos diseñó para tener un sentido de cooperación. Porque si nacimos en una familia difícil, de pronto Dios nos va a ayudar para tener un ministerio y aconsejar y ayudar a que las familias y los matrimonios sean felices. O si nacimos en un matrimonio donde papá y mamá se llevaron bien, de pronto nos damos cuenta que el mundo necesita hogares establecidos, pero Dios se vale de eso para ayudarnos. Regresando al Evangelio, ahora San Lucas capítulo 2 versos 39 y 40, dice la Escritura: después de haber cumplido con todo lo prescrito con la ley del Señor, o en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad o a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. De todo nosotros aprendemos, de nuestra familia, esos antecedentes, esas experiencias que tuvimos en casa, esas experiencias que tuvimos en la escuela, en el colegio, incluso si fuimos objeto de bullying, si nos ponían sobrenombres, el sapo, la jirafa, la escalera, el oro, el perico. Yo no sé qué fue lo que nos dijeron y nos hicieron sentir tan mal. Y esas experiencias son tomadas para ahora enseñarle a nuestros hijos y decirles: en el colegio, en la escuela, ustedes no van a poner sobrenombres a nadie, porque eso es denigrar a las personas. ¿Me están siguiendo? Estoy diciendo que todo lo que sucedió en nuestra vida, si echamos un vistazo, podemos entender y tener una luz en donde ahora podemos servir, en donde ahora podemos nosotros colaborar, incluso cómo nosotros enfrentar la vida. Dios te trajo esta mañana para ayudarte, para bendecirte, para resolver tu pasado. Pero hay un tercer retrovisor, un tercer vistazo que tenemos que hacer. Echa un vistazo a tus antecedentes vocacionales.
A veces miramos en el retrovisor de la puerta derecha, a veces en el retrovisor de la puerta izquierda, pero a veces en el windshield. Son diferentes perspectivas de nuestra vida. Aún nuestra vocación. La vocación nos ayuda, esa vocación secular, e insisto, esa capacidad que teníamos en matemática. Algunos de ustedes tienen cara de buenos matemáticos. No voy a decir cara de nerd porque los mato, ¿verdad? Porque los nerds tienen una cara así de meros lelos, pero son brillantes para pensarlo. Pero algunos han tenido una vocación y una habilidad en el inglés, que la lengua se les hace un colocho y tienen una habilidad como si tuvieran una papa caliente, y la manera de pronunciar lo hacen tan bien y tan rápido que aprenden el idioma. ¿Han pensado que Dios puede usar todo ese bagaje, todo ese pasado, para determinar cómo puedes colaborar con la comunidad, con la sociedad hoy en día? Conozco iglesias donde los viernes en la tarde dan clases de fortalecimiento gratuito. Adolescentes y a jóvenes que tienen dificultad en matemática y en inglés. Porque hay jóvenes que han tenido esa habilidad y donan su tarde, y vienen 10 jóvenes, les dan clases y después los evangelizan. Alguien me está siguiendo en esta hora. Echa un vistazo a tu vocación, echa un vistazo a tu educación, echa un vistazo a tu familia. Este pasaje de que escribe Pablo a Timoteo me encanta. Cómo Pablo echa un vistazo al pasado de la vida, a los antecedentes de la vida de Timoteo. Mire qué interesante. Dice así la segunda carta, el capítulo 1, verso 3 al 6. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme, echo un vistazo de tus lágrimas, o sea, de ese pasado difícil, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. ¿De qué está recordando Pablo? ¿Qué antecedente? ¿Qué vistazo está viendo por el retrovisor? Y se me siguen, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está revisando, está echando un vistazo a esas habilidades, a esos antecedentes, a ese pasado vocacional que años atrás se había impuesto las manos sobre Timoteo, pero hoy se había desconectado, había apagado ese fuego, esa pasión del servicio. Podríamos aplicarlo que antes en la otra iglesia donde estuvo cantaba, pasó algo, ya no ha cantado, hoy está sentado. ¿Cuándo vas a volver a cantar? ¿Cuándo vas a volver a prestar ese antecedente que te ha marcado en la vida? O quién sabe, tal vez fuiste pastor en una aldea, en una montaña, te viniste para acá. ¿Cuándo vas a volver a servir otra vez? Hay un antecedente vocacional, hay un antecedente ministerial. Pero ¿sabe lo que me gusta aquí? Que Pablo le dice a Timoteo: no por casualidad tuviste esa madre, no por casualidad tuviste esa abuelita. Mujeres de fe. Algunos de nosotros estamos hoy en Jesús por las oraciones de nuestra madre o por las oraciones de nuestra abuela. Hay tantas historias maravillosas, pero una de ellas que me impacta es la del cantante Josh Morales. Miel San Marcos es una banda musical cristiana, pero es la primera banda musical cristiana y no cristiana que llena el Madison Square Garden en New York. El cantante principal, Josh Morales, en un tiempo de su juventud se fue de los caminos del Señor. Anduvo en vicios, haciendo cosas que no eran debidas, y una de esas noches que él regresó a la casa bajo efectos de sustancias, lo sale a recibir su padre, el pastor Luis Morales. Qué dolor para un pastor tener un hijo descarriado. Pero cuando lo sale a encontrar, lo abraza y le dice: ¿cómo está el siervo de Dios? Esas palabras llegaron tanto al corazón de este muchacho años atrás, que con esas palabras y con los efectos de los químicos llegó a su cuarto. Y cuando estaba ahí en la cama, esas palabras, ¿cómo está el siervo de Dios?, lo marcaron tanto que entonces escribió una canción
creo en ti, creo, yo sé que me levantarás, me levantarás. Y esa es una canción que ha sido éxito, que hemos llorado en esta iglesia levantando las manos diciendo: creo en tus promesas, creo que me levantarás. Dios se vale de nuestro pasado, incluso oscuro, negativo, para levantar cosas hermosas. ¿Quién se iba a imaginar que de esa experiencia dura iba a salir una preciosa canción que ha bendecido no solo a Guatemala, sino a toda Latinoamérica? Dios de los pedazos rotos puede levantar vasijas hermosas. No sé de qué color es tu pasado, de qué tonos de grises o cuán oscuro es tu pasado, pero en Jesús hay esperanza, en Jesús hay luz, en Jesús Él puede hacer de aquello que es inútil, inservible y vergonzoso algo hermoso, algo brillante, algo que sea útil para la humanidad. Un cuarto vistazo: echa un vistazo a tus antecedentes espirituales, aquellas cosas que nosotros vivimos de niños que tenían que ver con experiencias espirituales, tanto del lado oscuro como del lado de Dios, tanto con la brujería como la hechicería, como insisto, como la madre o la abuela de Timoteo, que eran mujeres de fe. Seguramente oraron con Timoteo, recitaron la palabra de Dios. Si tú naciste en un hogar donde te recitaban la palabra de Dios, donde mirabas a la abuela, a la madre, al padre hincados, cuando de pronto tú entrabas al cuarto y pum, te tropezabas porque ahí estaba tu papá orando, eso te marca propósito. Eso te dice: un día yo te voy a usar. Fuiste diseñado para estar en ambientes de oración, fuiste diseñada para estar en atmósferas donde se busca a Dios, donde se ora a Dios, donde se clama a Dios, donde se profetiza la palabra del Señor. Todo lo que pasó en nuestro pasado puede ser usado para la gloria de Dios y para el progreso de una nación, para el progreso de una sociedad, para el progreso de una iglesia, y aunque te cueste creerlo, hasta para tu propio progreso. ¿Saben? Cuando pensamos en Abraham, en aquella experiencia cuando iba a sacrificar a su hijo, en Génesis capítulo 24, verso 4 al 8 se nos narra la historia. Es una historia muy conocidísima, pero Dios le pide a Abraham que le dé su hijo, y amarra a su hijo y lo lleva. Y el hijo decía, era niño Isaac, y decía: está bien, miro la leña, miro el fuego, miro todo para el sacrificio, pero padre, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Y entonces Abraham le dijo: Dios se proveerá, hijo mío. Y Dios hizo un milagro. Ya no sacrificaron a Isaac, sino ahí entre los matorrales había un corderito. Esas experiencias marcaron a Isaac. Sabía, mi padre era un hombre de fe. ¿Cómo no se iba a levantar a Isaac también como ser un hombre de fe, de prosperidad? Lo marca lo que tú viste en la niñez, aún lo malo, aún lo oscuro, lo negativo. Cuando ayer le escuché al pastor Guido el testimonio de este niño de 10 años en una aldea de Retauleu, con su padre y su madre, este niño comenzaron un grupo familiar. Un líder de nuestra iglesia tuvo que irse a vivir allá a Reu, y comenzaron a servir a Dios en esa comunidad, en esa aldeíta. De pronto el niño de 10 años resulta con cáncer. Qué golpe para un padre, qué golpe para una madre ver que su niño tiene cáncer. El niño logró escuchar que sus padres iban a orar, iban a ayunar. Entonces el niño de 10 años decidió hacer un ayuno de 14 días. Ahí algo está pasando. Ese niño está marcado. Ese antecedente espiritual es impresionante. Yo cuando escuchaba al pastor Guido contar ese testimonio y esa historia, y él dijo: ese niño ayunó 14 días. Y todos nosotros ya sabemos qué sucede cuando alguien se determina con la fe de un niño a creer que Dios puede sanar, restaurar, cambiar, levantar, prosperar. Definitivamente se hizo el milagro, y ese niño hoy testifica, o más bien su vida misma es un milagro de un Dios vivo que escucha, que restaura, que sana, que limpia, que perdona. Cuando le hacen los siguientes exámenes, se presenta el niño con el doctor. El doctor, no sé si creyente o no creyente,
pero aunque hubiera sido el diablo lo hubiera impresionado. No sé si era cristiano. Pero nos cuenta el pastor Guido que el doctor lo abrazó y lloró con el niño, lloró porque no podía entender. Nosotros sí entendemos que hay poder. Ahora, cuando yo escucho el testimonio, a mí no solo me habla de el milagro de Dios y lo grande de Dios. Yo rápido dije, ese niño 10 años ayunando 14 días, ese va a ser pastor, ese va a ser apóstol, evangelista, maestro, ese va a tener un ministerio. Desde ahorita la madre debe guardar en su corazón, a los 10 años ayunaba 14 días, ya a los 20 años ya es un milagro ayunar 14 días, no digamos a los 40. Ese niño está siendo marcado. ¿Qué experiencias tuviste tú de niño? Cuando tú mires a tu niño y lo encuentres leyendo la Biblia, tienes que saber que algo está pasando en el corazón de ese niño. Aunque por época se desvíe, madre, hoy te profetizo, lo que tú viste a tu niño en su juventud, en su niñez, un día se cumplirá. Porque viste a tu niño hablar la palabra de Dios, viste a tu niño recitar la palabra de Dios. Incluso cuando tú sentías flaquear, desfallecer, tú sabías que cuando todo se había acabado y estaba llorando, fue tu hijo. Dios usó la voz de tu hija y de tu hijo para decirle: mami, no te preocupes, Dios hará el milagro. Porque Dios toma a los niños, aunque se descarrilen, Dios regresará a ese niño a los caminos de Dios, porque han sido marcados, como fue marcado Timoteo, como fue marcado Isaac. Y yo proclamo que así también es tu vida. Número 5, quinto vistazo. Echemos un vistazo. ¿Cómo les está yendo? ¿Están recordando cosas? ¿Sabe qué recordé yo? En el primer servicio estuve predicando en Ciudad Quetzal. Allá tenemos una iglesia. Hoy cumplimos 5 años. Estuve con el pastor Julio y la pastora Emilsa y prediqué este mensaje. Pero el mensaje me recordé de una pasadita que tuve en mi niñez. Porque como mi mamá era maestra en la escuela Darío González en la 1 de julio, desde pequeñito me llevó a la escuela. No tenía con quién dejarme y me llevó. Creo que a los 5 años ya estaba yo en primero primaria. Eran otros tiempos, no habían tanto estudio de preprimaria como ahora. Así que nada de párvulos, prepa, de una vez a primero primaria. 5 años. Y las maestras le decían: es muy pequeño, no le va a ir bien, es muy pequeño, lo estás forzando. Sus amigos son más grandes, va a tener dificultad. Y mi mamá le hace caso a sus maestras, a sus amigas, colegas. Así que después de terminar primero de primaria, me hace repetir otra vez primero primaria. Imagínense cómo comienzo yo. Qué tan listo era que tuve que repetir primero primaria. ¿Quién repite primero primaria, por favor? Así que me envían a otra escuela, ahora donde mi tío era mi maestro y mi abuela era la directora. Y yo ya sabía todo eso en memoria, me aburría. Pero lo que quiero contar es que a la hora de recreo, un niño más grande que yo me golpeó. Entonces Kiko fue llorando con su mamá. Fui llorando, no con mi mamá, con mi abuelita. Fui llorando con mi abuelita, pura la caperucita roja, ¿no? Fui con mi abuelita y dije: un niño, yo llorando. Y mi abuelita paró el recreo, detuvo el recreo y formó a todos otra vez: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en la escuela. Y ahí iba yo con mi abuelita, llorando, pero con mi abuelita. Puro policía viendo a cada uno, cara por cara. Y me decían: fue este. Y así mi abuelita enojada: fue este, decía. Yo: no lo encontré. No encontré ese desventurado, no lo encontré. Pero ¿sabe qué he pensado? Qué gran corazón de una abuela, pero eso se llama abuso de autoridad. Le quitó el recreo a todos los demás niños. Todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo tiene un propósito. Y todo lo que ha pasado en tu vida marca en donde Dios te va a usar con gloria, con poder y con éxito. Aunque hoy te esté dando lágrimas, aunque hoy te esté rompiendo el corazón, aunque esos recuerdos hagan en tu vida algo difícil. El quinto vistazo es ver a nuestros antecedentes ministeriales. Yo no quiero seguir caminando en esto porque quiero aterrizar en algo muy especial y voy a saltar
al punto más importante de esta mañana, al sexto vistazo más cardinal, que es, le voy a decir algo, que no se puede ver ni con el espejo de la puerta derecha, ni con el espejo de la puerta izquierda, ni tampoco se puede ver con el retrovisor del windshield. Esas zonas, esos espacios donde no alcanzamos ver al objeto o al sujeto, se conocen como puntos ciegos. Todos los que manejamos moto o carro sabemos que hay puntos ciegos. Yo 2 veces he chocado, no fuertemente, porque me fié de los retrovisores y hay partes donde el retrovisor no logra ver. Y tú te metes a la izquierda, a la derecha, venía alguien rebasándote y no lo logras ver. Cuando ya viene muy cerca rebasándote, los retrovisores no te ayudan. Hay otros espejos que le llaman ojo de pescado, que son redondos, que los ponen sobre los retrovisores y ya te da una perspectiva más grande. Y eso me hace pensar a mí que hay cosas oscuras en nuestra vida, puntos ciegos, porque fueron tan traumáticos, fueron tan duros, que a nosotros nos da vergüenza contarlas, nos da vergüenza recordarlas, y cuando las recordamos solo sentimos depresión, sentimos amargura, sentimos odio. Si alguno está notando lo que yo estoy diciendo, aparte de bendecir a los que nos siguen a través de YouTube, hablo una palabra de bendición. La gente que está enfrente de su computadora, la que nos está oyendo y viendo a través de su teléfono, los que nos escuchan por la radio, mando una palabra de bendición, de salvación, de liberación a los que están a través de los medios de comunicación, televisión, radio y redes sociales. Estamos aquí en la iglesia Lluvias de Gracia Sede en Ciudad de Guatemala. Sé que una palabra está llegando a tu corazón, pero esto sale al mundo entero. Escúchame lo que les voy a decir. Nuestros puntos ciegos, a mí me parecen que son los antecedentes dolorosos. Por eso yo te invito a que eches un vistazo a tus antecedentes dolorosos. Perder al padre cuando uno tiene 3 años, perder a la madre cuando uno tiene 5 años, o algunos de nosotros en esta sociedad tan violenta, casi en las piernas, ver que balean al papá o a la mamá con un cuchillo, con una navaja, con una pistola. Esos momentos duros de haber sido violado a los 8, 9 o 10 años. Esas tragedias dolorosas porque te llevaron de niño o de niña a un internado y sintieron que el corazón se reventaba porque te alejabas de papá y de mamá. Tuviste que crecer con un tío, con una tía, con alguien. Esas cosas difíciles en la vida, esas cosas que ni siquiera nos gusta contarlas, porque cuando las contamos nos llena de vergüenza. Un divorcio, una violación, una enfermedad, una mancha, algo que ha pasado en nuestra vida. Pero te tengo buenas noticias. En medio del dolor y la lágrima, Dios promete hacer algo bueno en nuestra vida. Y de pronto, debajo de ese dolor hay un ministerio gigante que hoy solo te ha causado vergüenza, solo te ha causado dolor, solo te ha causado molestia, ira, enojo. Proclamo que ahí se va a levantar un ministerio para bendecir a otros que estuvieron en ese mismo caso. En Hebreos 5, 8 y 9 me hace sentido este texto bíblico, porque habla cómo Jesús también tuvo dolor, cómo padeció, cómo tuvo sufrimiento, antecedentes dolorosos. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Hebreos también se nos enseña que Jesús fue tentado en todo. Tentaciones como las tuyas y las mías, las mismas, con una diferencia: Él no pecó. ¿Para qué sirve ese antecedente en Jesús? Porque ahora Él puede entenderte, porque Él también fue tentado en eso cuando estuvo en la tierra. Él fue tentado, no cayó en tentación, pero puede ayudarnos a todos los que somos tentados. ¿Te hace sentido? Aquello que sucedió atrás y lo superaste, entonces ahora es material para que tú puedas ayudar, comprender y entender a otro. Asumamos que esa tentación no la superaste.
que caíste, que pecaste, pero en la misericordia de Dios te arrepentiste, te levantaste y la sangre de Cristo te limpió tus pecados y te sientes en paz. Entonces ahora tienes material, contenido para ayudar a aquel que sí cayó en el pecado. Alguien me tiene que estar siguiendo acá. Estoy hablando que no podemos vivir solo en el pasado, ni de los éxitos, mucho menos de la desgracia y el dolor. Pero estoy proponiendo que de tanto en tanto echemos un vistazo a nuestro pasado. Entonces encontraremos luz. ¿Qué podemos hacer en este mundo? Si nos dolió, ayudaremos a que a otros no les duela. Si logramos sanarnos, ayudaremos a otros para que se sanen. ¿Quién puede entender a una madre que perdió un hijo, sino otra madre que también perdió un hijo, pero se aferró a Dios y Dios lo consoló? Alguien tiene que estar siguiéndome en esta hora. Eso que te causó tanto dolor, que casi te haces atea, casi te haces ateo, casi maldices al Dios, o digámoslo, lo maldijiste, pero te arrepentiste. Y aquello que te dolió, que te golpeó, que te tiró al suelo, ahora Dios te levanta, te limpia, te sana. Ahora tú te convertirás en un facilitador, en un hombre, una mujer que puede entender a la viuda, al viudo, que puede entender al huérfano, que puede entender a la huérfana, que puede entender cuando el niño pide comida en la calle, porque un día tú también pedías comida en la calle. Puedes entender cuando aquel hombre tiene la cruda y está peleando porque el vicio le dice quiero más, y siente que se muere, que se asfixia, que se ahoga por deseo de alcohol, de droga o incluso de sexo. Pero Dios nos ha sacado de la inmundicia, de la oscuridad. No somos mejores que otros, simplemente creímos que un Jesús que murió en la cruz del Calvario, que no cometió ni un pecado, cargó con mi maldad, con mi mentira, con mi adulterio, con mi fornicación, con mi ira, con mi asesinato, con mi extorsión, con mi matanza. Alguien hoy está escuchando una voz dulce y tierna que te dice: no importa que tu pasado esté hecho pedazos, yo tengo el poder y el amor para levantar cada pieza rota en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu educación, en tus finanzas. Y puedo hacer de ti un nuevo empresario, puedo hacer de ti un matrimonio bendecido, puedo hacer de tus hijos que me amen y que me sirvan para siempre. Hoy alguien debe levantar su mano y decir: Dios, gracias porque me ayudas a resolver mi pasado. Claro que me entusiasmo, porque Satanás ha sido un mentiroso y astuto, porque ha agarrado lo mismo que yo te he dicho, pero para decirte inútil, mentiroso, pecador, mediocre. No mereces el cielo, no mereces el perdón. Por eso has visto que con autoridad y compasión he vociferado el perdón, el amor, la misericordia de Dios. Segunda Corintios capítulo 1. Alguien debe abrazar esta palabra, alguien debe meter este verso en su corazón. Dice así este libro sagrado de la Biblia en el capítulo 1 de Segunda Corintios, en el verso 4 y 5. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Eso quiere decir que no estamos desamparados, que Dios, aunque está en el cielo, está con nosotros. Que cuando se muere el hijo, que cuando se muere la esposa o el esposo. Hace una semana, no estuve hace 8 días acá porque estaba en Washington DC. En una semana a un pastor se le murió el hijo de 29 años. Al otro día a una pastora se le murió su padre de 90 años. Y al otro día a un pastor se le murió la esposa de 55 años. Una semana de estar en cementerios y de estar en funerales. Dolor. Porque todos tenemos momentos difíciles en la vida. Pero en los 3 lugares, en las 3 familias pastorales, se levantaron las manos y se dijeron: Jehová dio, Jehová quitó,
Sea su nombre bendito. Y el espíritu de consolación vino a consolar a la pastora Hortensia, que perdió a su padre. Vino a consolar al pastor Rigo, que perdió a su esposa Pasita. Y vino a consolar al pastor Henry, que perdió a su hijo Alejandro. Dios puede consolar tu corazón. No estás sola, mi amigo, no estás solo. En el despido, en el fracaso económico de tu empresa, de tu negocio, no estás solo. Pareciera que estás solo. Estás desempleado, pero no estás solo. Derribados, pero no destruidos. Hermana amada, no estás sola. No, pareciera que tu esposo te abandonó, pareciera que tus hijos te dieron la espalda. No estás sola. Jehová de los ejércitos está contigo. Y Él nos consuela en nuestra tribulación. Pero ¿para qué nos consuela? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué nos consuela? No solo para que tengamos paz, porque la vida no solo se trata de nosotros. El mundo no gira solo alrededor de nosotros. Si tú vives una vida egocéntrica, va a ser difícil que salgas de tu depresión, de tu ira, de tu deseo de venganza. Tú no eres el centro del mundo. Dios no te consuela solo para que tú estés bien, que estés mejor económicamente, que estén mejor tus hijos o tus padres o tu matrimonio. Dice ese libro que hemos leído llamado la Biblia, que Él nos consuela en nuestra tribulación para que nosotros también podamos consolar a otros. Eso se llama servicio. Vinimos a este mundo para servir. Vinimos a este mundo para ser plenos, para ser llenos, para ser importantes. Y la única manera de ser grande, importante y líder es servir a los demás. Ese fue el ejemplo de Jesucristo. Pienso en Pedro y pienso en David. Con David iniciamos, Salmo 51. Pero pensemos en Pedro. Pedro tenía una vida perdida, saber en cuánto pecado. Solo sabemos que tenía un vocabulario soez, y eso demostraba la abundancia de su corazón perdida. Encuentra a Jesús, lo salva, camina 3 años con Cristo, pero en el examen final lo pierde. Niega a Jesús, actúa en ira, saca una espada, corta una oreja. Jesús le detiene la mano, se siente avergonzado, sale corriendo. Dejan a Jesús solo. Abandonó a Jesús. Luego tenía deseo de estar cerca de Cristo. Se acerca, tienen a Jesucristo ahí amarrado, encarcelado, y alguien le dice: tú eres uno de ellos. Y Jesús dice: no, yo no lo conozco. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas? 3 veces. Ustedes saben la historia, sabemos la historia. 3 veces. Pasan los días y ahora Jesús se le aparece a Pedro otra vez, porque Jesús siempre llegará a buscarte. Porque Él te ama tanto que aunque le hayamos negado, aunque le hayamos fallado, aunque hayamos dudado, aunque hayamos pecado, por eso Él es Dios. Una y otra vez llegará a tocar la puerta a tu corazón. Entonces lo busca a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta eso? ¿Me amas? Pedro recordó, echó un vistazo a su pasado y el diablo le ayudó. Mira tu pasado, ¿cómo vas a decir que le amas si lo acabas de negar? Y él dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no le dijo que te amo, le dijo: tú sabes que te quiero, porque querer es menor que amar. Es como que si el esposo le fallara a la mujer y la mujer lo cacha, y entonces la mujer le dice: ¿me amas? Y él sabe que fue cachado, él sabe que pecó, y le dice: ¿cómo le voy a decir que sí si acabo de fallar? Y le dice: te quiero. Entonces ella por segunda vez le dice: ¿me amas? Y él no solo le ha fallado una vez, le ha fallado otra segunda vez. Y ella dice, y el diablo le ayuda: fallaste con fulana, fallaste con sutana. Y le dice: pues sí, te quiero. Entonces la tercera vez ella ya no le pregunta: ¿me amas? Ella la tercera vez le dice: por lo menos me quieres, por lo menos te gusto todavía. Y él le dice: pues todavía estoy en la casa. Usé esta historia ficticia, hipotética, para que tú mires ese diálogo entre Pedro y Jesús, que puede representar entre Jesús y tú, y entre Jesús y mi persona. Porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado? Dígame, ¿quién no ha pecado? No hay justo ni a uno. Todo lo hemos hecho.
Y cada vez que Él toca la puerta de nuestro corazón, me dice: mi nombre es Edmundo. Me dice: Mundo, ¿me amas? Si yo sé qué hice ayer, qué hice hace un mes, qué hice hace 10 años. Yo le digo: sí, Señor, te amo, pero... Y entre más cerca estemos en tiempo de nuestra falla, menos fuerza espiritual y emocional para decirle: te amo, Jesús. Es más, es posible que hoy hasta te costó adorar, porque ayer le fallaste, o la semana pasada. Está tan cerca tu fallo, tu error, tu pecado, que no te sentías digno de levantar la mano, no te sentías digno de participar en la cena del Señor. ¿Me están siguiendo? Entendamos a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dijo: uy, si ahí atrás lo acabo de negar, Señor, no sé qué es lo que siento, amor, tal vez no, pero te quiero. Entonces la segunda vez Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: ¿cómo le voy a decir que le amo si lo acabo de negar? Y usé tapas y maldije: Señor, te quiero. Entonces la tercera vez Jesús ya no le dijo a Pedro: ¿me amas? La tercera vez Jesús se redujo al nivel de Pedro, a un amor barato, a un amor interesado, a un amor ridículo, superficial. Entonces Jesús le dijo: ¿por lo menos me quieres? Y Pedro bajó la cabeza. Como dijo un erudito, ¿cuántas veces falló Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba y lo quería? 3 y 3. Porque no importa cuántas veces le hayas fallado, cuántas veces le haya fallado yo a Dios, si fueron 10 veces vendrá Él a decirme: ¿me amas? ¿Quieres levantarte otra vez? ¿Quieres tener una nueva oportunidad? Y entonces Pedro le dijo: oh Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Oiga la respuesta de Dios, que es para ti y para mí. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Eres útil, aunque tus antecedentes, aunque echar un vistazo al pasado, a tu dolor, ha sido trágico y feo, pero yo te limpio, te perdono y te levanto. Regresa al ministerio. Hoy Dios le está diciendo a personas que han servido: eres útil, te perdono, vuelve a agarrar fuerza y sírveme con todo el corazón. Y si nunca le has dicho: Jesús, entra en mi corazón, hoy es el día. Él es bueno. El pecado tiene consecuencias, pero Él es bueno. No pelees con Dios, no te amargues con Dios. Y como he dicho los domingos anteriores, la historia de la predicadora Joyce Meyer es impresionante. De niña, sistemáticamente, todos los días, era violada por su padre. Que una niña la abuse de su papá día tras día, día tras día. Qué autoestima, qué dignidad, qué princesa, qué belleza puede mantenerse de pie ante una violación, ante una humillación tan barata, tan grosera, tan terrible, tan abusiva, tan desgraciada. ¿Quién podrá levantarse en la vida? Solo Jesús puede agarrar nuestra vida hecha pedazos. Y cuando tú te has sentido indigna, avergonzada, repudiada, Dios puede hacerte una princesa y una reina. Porque detrás de ese dolor, de esa vergüenza que ella nunca lo decía, ella nunca lo contaba, se ha levantado una mujer que predica y ayuda a las mujeres que se sienten igual o peor que ella. Solo te pregunto: ¿de dónde te sacó Dios? ¿Te sacó Dios de ahí? ¿Estás agradecido? ¿Qué les parece si ayudamos a otras personas que están donde nosotros estábamos antes y levantamos un ministerio para alcohólicos? Tú te tirabas, te quedas tirado en la calle y mírate ahora, qué bien estás. Sería lindo que tú no te fueras a la tumba sin ayudar a otro a salir del alcoholismo, o tal vez en las drogas, otra vez en la prostitución, o quizás en el homosexualismo, lesbianismo, prostitución, qué sé yo, en qué cosas cada uno de nosotros caminó. Pero hoy digámosle: Señor, si te sirve esta vida, te quiero, te amo o te quiero. Y oír la voz de Jesús: ven, te uso, te levanto, serás un gran hombre de Dios y una gran mujer de Dios. ¿Cuánto recibe esa palabra?
Te bendigo, te levanto. Dios te consuela esta mañana. Dios te perdona, Dios te sana. Ánimo, agarra fuerzas. Solo un vistazo al pasado, pero tu mirada adelante. Lo mejor está por venir, tiene que venir en Dios.